Don Román Rodríguez. Señor presidente del Gobierno, señorías, muy buenos días, asistentes, medios de comunicación. El Gobierno ha enviado a este Parlamento una comunicación en relación a un tema relevante y es proponer a esta Cámara la posibilidad de iniciar los trabajos sobre un nuevo estatuto de autonomía, asunto estratégico, asunto mayor, asunto relevante. La comunicación del Gobierno, sin embargo, pasa de puntilla por los antecedentes en relación a este asunto. Y me parece poco riguroso que hablemos de esto sin hablar de por qué estamos en esta situación. Y hay que decir con claridad, con contundencia, porque los datos son inequívocos, que la historia del nuevo estatuto es una historia fracasada porque se impusieron en el proceso de tramitación los intereses partidistas, tácticos e incluso personales. Va a ser difícil que se dé una circunstancia tan favorable en favor del autogobierno, de la descentralización, de la mejora del estatuto político de los territorios diversos que conforman el Estado español que la que vivimos en las pasadas legislaturas. Zapatero tuvo defectos y errores, pero también tuvo algún acierto y para nosotros lo es reconocer la diversidad territorial del Estado español, reconocer su estatus político, profundizar en el autogobierno. Y esta comunidad perdió absolutamente el tren de esa oportunidad histórica que verán que no será fácil que se repita. Pero no fue casual esa pérdida de ese momento de dar un salto en el autogobierno, de mejorar nuestro estatus político, nuestras competencias, nuestras posibilidades de abordar el futuro. Y digo que no fue casual porque la historia reparte responsabilidades de forma clara. Se inició en esa etapa favorable donde los llamados estatutos de segunda generación alcanzaron a 8 comunidades autónomas. Canarias inicia la tramitación, el proceso de trabajo con un acuerdo político entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Entonces participaba en el Gobierno. Cuando se rompe esta alianza, se finalizan los trabajos de ese nuevo estatuto con el Partido Socialista desde fuera del Gobierno. Cuando se trae a esta Cámara la posición final, la proposición de ley, la vota en contra del Partido Popular. Ayer repasaba todas las actas de manera contundente, cuestionando la constitucionalidad, la oportunidad, la necesidad de esta reforma. Y la apoyan el Partido Socialista y Coalición Canaria, que la remiten a las Cortes Generales, y en las Cortes Generales, en su toma en consideración, el Partido Popular hace un discurso contrario e incendiario. Nacional socialista llegó a denominarse al Estatuto de Canarias, Plan Ibarretxe II. Pero allí apoyamos la tramitación el Partido Socialista, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Y se inició el proceso de tramitación con un conjunto de enmiendas de las partes que anoche también repasé. Y sorprende lo siguiente. Hay un bloque de 110 enmiendas, la mayoría formuladas por Coalición Canaria y el Partido Popular. Partido Popular que había negado con su voto aquí la tramitación de la norma y que había negado la toma en consideración en las Cortes Generales, es enmendada de manera sustancial por Coalición Canaria y el Partido Popular, como ven ustedes, siguiendo una línea de coherencia absoluta en el comportamiento de los grupos en función de asuntos tan relevantes. Y para darle la vuelta al proceso y quebrar una oportunidad histórica, este Parlamento, después de la presentación de las enmiendas, sin que hubiera ningún proceso conclusivo en las Cortes Generales, utilizando una resolución de la Presidencia de las Cortes, retira el texto del Estatuto, esta vez con los votos de Coalición Canaria y del Partido Popular. Resumen, el Estatuto se convirtió en moneda de cambio, en interés particular, partidista,
que frustró una oportunidad histórica de cambiar y avanzar en el autogobierno, y lo que lo determinó en todo momento fue quién estaba en el gobierno y quién estaba en la oposición, y quien dirigió ese proceso fue Coalición Canaria. De manera que, de manera categórica, con los datos en la mano, con la historia escrita, no tenemos un estatuto evolucionado porque algunos utilizaron su tramitación en base a intereses tácticos, personales, estrictamente partidistas. Y ahora, legítimamente, nos vuelven a convocar a esta opción. ¿Y saben lo que lo proponen? Y nosotros también, aunque no lo compartimos, que las posibilidades de un nuevo estatuto, de verdad, que profundicen en el autogobierno, que nos den más instrumentos para intervenir sobre la realidad social, económica, política, son escasos porque hay una condición que está ahí, y es que hay mayoría en las Cortes Generales del Partido Popular, que no es precisamente el partido que a lo largo de la historia de España se ha caracterizado por profundizar en el autogobierno, en la descentralización. No es precisamente. Es tan así que estos 2 años y medio de gobierno conservador hemos visto retroceder, no, hemos visto incumplir de manera flagrante los estatutos vigentes. Casi todas las normas han intervenido y han entrado en las competencias autonómicas. De manera, señor presidente, señores del Gobierno, es poco razonable que quien frustró, hizo naufragar un estatuto interesante que suponía un avance, venga ahora con una edición muy parecida con los mismos que se acusaron de su fracaso. Porque en la comunicación, en la resolución de este Parlamento, cuando se retira, Coalición Canaria y el Partido Popular acusan al Partido Socialista de responsables, de obstruccionistas, de impedir el autogobierno para Canarias, justamente de la mano de quien había negado ese estatuto en este Parlamento y quien había negado ese estatuto en las Cortes Generales. Con claridad, no tenemos estatuto porque se ha utilizado este importante elemento exclusivamente en base a los intereses personales, partidistas, coyunturales. Y aquí ha habido quien ha dirigido esto, que ha sido Coalición Canaria, que ha usado al Partido Socialista y al Partido Popular como marionetas en función de que estuvieran en el gobierno o en la oposición en asuntos tan relevantes como estos, y me remito a la historia incontestable de lo que pasó en este Parlamento y de lo que pasó en las Cortes Generales en relación a este tema. Pero a pesar de las pocas posibilidades, a pesar del oportunismo de esta iniciativa, Nueva Canarias, el PIL, vamos a apoyar de forma inequívoca la tramitación de cualquier proceso de mejora del autogobierno, porque creemos que es muy importante para la historia presente y futuro de esta tierra. Sabemos que el proceso de centralización del Estado, el reconocimiento de la diversidad, la autonomía política ha servido para avanzar, para generar progreso, para generar cohesión, para que los canarios nos entendamos y nos comprendamos y nos ayudemos más. Ha sido clave junto a la democracia para esa transformación. De manera que, aunque somos plenamente conscientes, como ustedes, del trayecto que esto tiene, estaremos del lado del autogobierno y de la necesidad de recuperar más competencias para que se distribuyan de forma eficiente entre las estructuras internas de nuestra comunidad, para que se den más competencias a los ayuntamientos y a los cabildos, y para que paralelamente conquistemos un sistema de financiación que garantice la suficiencia para el desempeño de las tareas de autogobierno. No tenemos duda sobre la importancia que tendría proteger jurídicamente hasta donde pudiéramos nuestro régimen económico y fiscal. Creo que con la sentencia del Constitucional ya es hasta insuficiente el estatuto. Como no logremos un cambio constitucional que reconozca la modulación de las políticas españolas en esta tierra, ni siquiera el estatuto será suficiente barrera jurídica. Pero habrá que hacerlo. Estamos de acuerdo en que puertos y aeropuertos se dirijan desde aquí, que las aguas de Canarias sean territorio, sean espacio del archipiélago, que ejerzamos esas funciones. Estamos de acuerdo que elementos sensibles como la sanidad exterior se gobiernen desde aquí. Este fin de semana en La Palma los agricultores me lo decían, 70, 80 plagas porque los controles fitosanitarios en frontera son un desastre, no pueden estar en manos de quien no siente los problemas cotidianos. Por lo tanto, ninguna duda sobre este tema. Pero menos dudas sobre un asunto que el señor presidente citó y que nosotros queremos darle la importancia que tiene. Necesitamos
más instrumentos para hacer una política económica que crezca y reparta beneficios y riqueza. Queremos más competencia para hacer una sociedad más cohesionada, más justa, más equilibrada entre los territorios y entre los ciudadanos. Pero queremos también más democracia, que este Parlamento represente de verdad el pluralismo y la diversidad que hoy tiene la sociedad canaria, y por eso, aunque el Estatuto puede ser un marco para resolver algunas de las deficiencias de nuestro sistema electoral, este Parlamento tiene competencias y posibilidades de intervenir ya sobre ese tema y nosotros lo reclamamos aquí. Espero que no pretendan ustedes con este Estatuto eludir la responsabilidad de debatir una mejora de nuestro sistema electoral, el peor del mundo. No hay ningún país de la tierra donde la democracia brille que tenga los elementos disuasorios para la participación que tiene este sistema electoral. Y la situación transitoria de la disposición transitoria segunda, debe ser modificada de manera urgente si se quiere ganar credibilidad en eso de más democracia, más participación y escuchar a la ciudadanía. Porque le he de decir, señores del Gobierno, que yo tengo la percepción de que ustedes retiraron el Estatuto en tramitación sin seguir estrictamente lo que dice el Estatuto de Autonomía, porque es claro el Estatuto de Autonomía, en el artículo 64, dice que una vez se remite por parte del Parlamento a las Cortes Generales el texto, este tiene que ser devuelto o reenviado al Parlamento de Canarias si hay modificaciones sustanciales. Y es en ese momento el Parlamento quien, en función de sus contenidos, hace una contrapropuesta, acepta lo dicho o retira. Pero aquí se retiró deprisa y corriendo, aludiendo a una resolución de la Presidencia del Congreso del año 93, que era derecho supletorio ante estatutos que no tenían previsto eso en su articulado, que no es el caso del de Canarias. Y creemos, sinceramente, los que hemos seguido el debate, los que hemos estado siempre a favor del autogobierno desde la transición política, desde el artículo 151 y 143, porque los que tenemos cierta edad también tenemos cierta memoria y sabemos quiénes estuvieron en contra del 151, porque el Partido Socialista y la izquierda canaria estuvo a favor del 151 con ayuntamientos y cabildos, y fue el centro derecha canario, la UCD, la AIC, el CDS, los que dijeron que no, que la vía lenta, porque entonces no pensaban en clave canaria, pensaban en clave española. Y ustedes retiraron esta propuesta de reforma, por un temor no explicitado, no documentado, aunque se puede traslucir de la historia vivida, y es que en las Cortes Generales se hiciera algo que fuera más allá de la propuesta de reforma electoral que salió de aquí, y que se le diera una vuelta de tuerca a la reforma electoral, por lo menos en los mismos términos y con la misma legitimidad que algunos en el avión de Canarias a Madrid modificaron los porcentajes insulares y canarios al alza en el tránsito, en las alturas, ¿no? Señor presidente, nosotros vamos a apoyar cualquier tramitación que suponga más autogobierno, más capacidad de decidir, más reconocimiento a nuestras singularidades. Es coherente con el momento en el que vivimos, aunque no esté demandado en las calles. Es necesario para el futuro de Canarias. Pero sabemos que no hay condiciones objetivas para que esto se produzca en profundidad. Si queremos un estatuto de salir del paso, seguramente el PP pudiera estar de acuerdo. Pero de verdad, en lo que ustedes plantean y nosotros creemos necesario, va a ser muy difícil. Por eso estaremos al lado de la tramitación, enriqueciendo el debate, haciéndolo participativo. Porque la otra vez esto pasó sin pena ni gloria. No hubo participación de la ciudadanía, de los sindicatos, de los empresarios, de las universidades, de los jóvenes, de la sociedad canaria. La gente no sabe la importancia que puede tener un nuevo estatuto político para avanzar en la cohesión social, en el progreso, en la democracia. Pero le decimos con la misma claridad que vamos a insistir y vamos a denunciar cualquier intento de aplazamiento de una de las asignaturas pendiente de esta sociedad, que es mejorar el sistema democrático, mejorar el sistema electoral. Y la transitoriedad de la disposición transitoria segunda es inaceptable y puede ser modificada aquí. Y acabo recordando que el que les habla en nombre de Nueva Canaria, en las enmiendas a ese estatuto, ya propusimos en el 2007 la sustitución de la transitoria segunda del 15% al 3% al 5%.
situación que luego los socialistas repitieron aquí en una proposición de ley en el año 2009 y que nosotros hemos vuelto a presentar aquí como Nueva Canarias este año para que se discuta. Sí a la reforma del estatuto, sí a asumir responsabilidades del fracaso que ha supuesto no tener ese estatuto, sí a la reforma electoral y, muy importante, este instrumento que nos ayude a la Canarias. Pero digámosle a la ciudadanía las cosas claras. No utilicemos las cosas estratégicas como si fueran asuntos menores. La financiación autonómica, el Estatuto de Autonomía, el régimen económico y fiscal son decisivos para el progreso de Canarias, determinantes. No se puede jugar con estas cuestiones. Hay que buscar el entendimiento y el consenso, pero necesitamos un REF de todos. Y para el empleo, para el crecimiento, necesitamos una financiación justa y necesitamos más capacidad de decisión. Y hay que decir, señor presidente, que la financiación autonómica que tenemos, firmada por usted, por el señor Soria y por el señor Zapatero, ha comprometido los intereses de esta tierra y vamos ahora a un nuevo tiempo de una nueva financiación complicada, donde las debilidades de la sociedad canaria son relevantes, pero también estaremos detrás del gobierno de turno en defensa de un modelo de financiación justo, que nos trate como mínimo como al resto de los ciudadanos estatales. Y estaremos detrás de este tema y estaremos detrás del REF cuando nos aclaren exactamente hasta dónde quieren llegar, porque no tenemos claro, alguna duda han generado ustedes después de haber cerrado aquí una resolución unánime, reabrir un debate que lo que ha hecho es confundir y yo creo que deslegitimar, si no se aclara, a este Parlamento. Acabo, señor presidente, señorías, diciendo que estaremos con las propuestas de resolución matizando este debate y estaremos en la ponencia, si se constituye, contribuyendo a mejorar el estatus político de esta tierra, pero no vamos a permitir que se olvide lo que ha transcurrido, ni vamos a permitir que las responsabilidades se diluyan, porque cuando una sociedad hace que las responsabilidades se diluyan, no avanza. Y nosotros queremos para esta tierra avance y progreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Román Rodríguez.